Muy buenas tardes. El Dios de toda la tierra que está con cada uno de nosotros nos siga sorprendiendo grandemente cada día. Hemos estado un poco atareados, por lo tanto no hemos podido grabar en este momento, pero nuevamente estamos aquí el día de hoy con la ayuda del Señor. Entonces, queridos, entramos de una vez en materia porque el tema todavía está bastante extenso y necesitamos ir entendiendo y que no se nos quede como el hilo de las cosas ahí, sino que sigamos y tengamos un seguimiento concreto de todo lo que estamos haciendo. Yo quiero que continuemos. Estamos hablando sobre un monte, y es el monte de la economía. Habíamos visto el monte de las comunicaciones y entendimos que se mueve mucho todo a través de las comunicaciones y que la mayor parte del tiempo estamos recibiendo comunicaciones equivocadas y erradas, ¿cierto? Eso estábamos entendiendo. El día de hoy quiero entrar en materia. Estamos hablando del monte de la economía. ¿Quiénes han estado gobernando en ese monte? Dice que son los cananeos, pero quiero mirar un poco más con respecto a los cananeos, que nos dice los estudios que se han hecho a través de los tiempos con respecto a esta raza. Vino de Cam, uno de los hijos de Noé, después del diluvio. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado respecto a eso? Pero hoy quiero contemplar un poco más lo que era la religión cananea, para después ir entendiendo un poco más el por qué está sobre el monte de la economía, el por qué ellos, ese principado está sobre un monte llamado economía, de lo que estamos hablando en este tiempo. La religión cananea es el nombre que se da a los grupos de las antiguas religiones semíticas, practicadas por los cananeos que vivían en el antiguo Mediterráneo, levante del Mediterráneo, desde al menos de edad de bronce temprana hasta los primeros siglos de la era cristiana. Se supone que todo eso aconteció desde ese momento hasta este tiempo, cuando empezó la era cristiana. La tierra de Canaán, que comprende las modernas regiones de Palestina, Israel, Egipto y Siria. Ojo con esto. La tierra de Canaán, que hoy en día, comprende las modernas regiones de Palestina, Israel, Egipto y Siria. ¿Quiénes están en este momento en un grave pleito, en una guerra? Pues resulta que estamos en este momento los palestinos pidiendo su tierra, número uno. Israel defendiéndola de ella. Egipto no dejando pasar los de la tierra de Gaza a Egipto para que no se vuelvan refugiados allá, y no los quieren tener allá. Bueno, y Siria, que tiene otro protagonismo, por decirlo de esa forma, tiene un protagonismo en el cual se ve enfocado en que también está atacando y contraatacando a Israel de una manera muy sutil. Ahora, la religión cananea de aquel tiempo era politeísta y en algunos casos monolatrista, o sea, idolatraban a un dios, podía ser, o a varios dioses. Apenas se tenía referencia a la religión de los cananeos nada más por la Biblia y por escasos restos arqueológicos, además de otras transcripciones indirectas del mundo grecorromano. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, se descubrieron los textos de la execración judía de Luxor y sobre todo,
todo empezó a tener sentido a partir de 1928, cuando fue descubierta la ciudad de Urgarit, que quiere decir Siria actualmente, y se revelaron una serie de tablillas de arcilla que contienen textos religiosos que datan alrededor de 1400 a.C. a 1300 a.C., cuyos mitos y leyendas son una creación bastante anterior mediante cantos populares o oficiales. Acordémonos que en aquella época habían pergaminos, habían papiros y allí se escribía, pero aquí está hablando de un tiempo mucho más atrás donde se escribía en tablillas, ¿no? Dice que también se pasaba las vivencias y la historia de ese tiempo se pasaba por cánticos, ¿sí? Se basaban en cánticos populares u oficiales, escritos en forma de poemas. Algunos textos fueron utilizados en la liturgia de los templos. Aunque la religión cananea posee muchos elementos en común con la Mesopotamia, posee otros elementos particulares que diferencian lo mismo y podríamos decir que su sucesora, la religión fenicia, con la que no hay que confundirla. Ahora miramos otro punto. Los antiguos hebreos habían vivido en Egipto. ¿Te acuerdas cuando los antiguos hebreos habían vivido en Egipto y que Moisés tuvo que ir a liberarlos? Pero estos hebreos que habían vivido en Egipto fue a causa de José, que eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. ¿Por qué por José? Porque José le fue entregado el gobierno, fue el gobernador de Egipto y era el segundo después de Faraón, ¿no? Por eso los hebreos llegaron a vivir allá, porque a José le fue permitido llevar a toda su parentela, a toda su familia. Pero luego lo que ocurrió fue que se murió el faraón que había en el momento en que estaba gobernando José, y vino otro, y ese otro empezó una persecución contra el pueblo hebreo. Y dice así: después de eso hubo un sincretismo, puesto que respetaron los dioses de los egipcios y sus costumbres. Esos dioses impregnaban la vida del pueblo, según Ezequiel 28. Una vez en su tierra prometida, los hebreos quedaron rodeados de pueblos que adoraban al mismo Dios, que era Dagán o Dagón, hijo de Baal-Hadad, Jamón. Los líderes hebreos justificaban sus guerras de aniquilamiento contra los pueblos vecinos como el único medio para desechar el culto pagano a los Baales, para servir al Dios único, vivo y verdadero, Yahweh, que les permitía vivir en un ámbito de justicia, verdad, rectitud, compasión, conceptos que los hebreos parecían aplicar solo a sí mismos. Pero en Éxodo se ve cómo Dios perdona a Israel, pero no deja sin castigo al culpable. Mientras afirmaban que los pueblos cananeos eran mercaderes acostumbrados al engaño para conseguir sus riquezas, sus profetas decían: Jimán, habitantes del mortero, porque todos los mercaderes cananeos han sido aniquilados y han sido extirpados todos los que pesan la plata. Mire que desde este momento, eso está en Sofonías 1:11, desde este momento ya estamos viendo que Canaán era una tierra próspera. Es más, cuando los hebreos llegaron a vivir a Canaán como la tierra prometida que fluía leche y miel, se sabía que habían frutos grandes, enormes, era algo muy deleitoso, era algo próspero, ¿no? Allí fue donde el Señor los llevó a vivir. Y en Zacarías 14:21 dice: y en aquel día ya no habrá más traficantes, o sea, cananeos, en la casa del Señor de los ejércitos. El culto que ellos hacían, el culto principal consistía en el sacrificio de animales como las ovejas y los toros, con un acto posterior de comunión que consistía en el que los fieles comieran partes de los animales muertos. Queridos, todo esto que estamos leyendo, toda esta escatología bíblica,
toda esta referencia, todo lo que hemos estado compartiendo, nos habla a nosotros de cómo era cómo era lo que ellos hacían. Dice también aquí, el panteón cananeo estaba presidido por el Dios, que el Dios se llamaba El. Por eso viene ahí Elohim, el Elohim. Pero en la lengua cananea y en la mitología se habla de que no solamente Elohim se le dice a un solo Dios, sino a varios dioses. Elohim. Según muchos piensan en el hebreo, Dios decano de los nómadas y por ende con funciones eminentes éticas y sociales. Es descrito como tolerante, benigno y describe los títulos del Dios supremo, poderoso, Dios de dioses, Rey de reyes, Padre, Creador de todos, amable, misericordioso. El culto al Dios El era propio de los pueblos cananeos en el siglo XVII, en el siglo, XXII. Luego, no es 22, es 17. Luego se difundiría entre los asirios y babilonios. Era la deidad principal, el rey creador de todas las cosas, el juez que dictaba lo que debía hacerse tanto los hombres como los dioses. Si ven que para dar la connotación de Elohim se refiere también a dioses en plural, nos habla de dioses en plural. Es más, cuando el pueblo hebreo se le dio la tierra prometida, ellos debían quitar todos esos dioses a los que adoraban los pueblos alrededor. Y hasta el día de hoy, esa es una lucha que tiene Israel desde ese tiempo. Dadas esas características, para algunos, él era el apelativo con que se designaba por antonomasia o Dagán, dios de los cereales. La palabra Dagán se traduce como grano, trigo, semilla. Si se deriva del hebreo antiguo, Dag podría significar pez. Esto último motivó la errónea interpretación de Dagán, cereal, como el dios del pez. Dagán entre los filisteos. Se podría admitir que en el transcurso del tiempo, a lo largo de las orillas mediterráneas, se desarrolló una concepción y representación doble de Dagón, como resultado de la respuesta doble derivación del nombre. O sea, ya no Dagán, sino Dagón. A su vez era considerado como padre de Baal. La representación de Baal era como un toro joven becerro, ¿sí? Un Agarit, el templo de Dagán y el de Baal estaban juntos. Baal, dueño o señor, era una designación general que se pasó a constituir la denominación de Hadad, el dios de las lluvias, convertido en el dueño o señor por antonomasia en una sociedad agrícola que vive pendiente de las lluvias para lograr las cosechas. En la tabla de Ungarit figura también como el esposo o hijo de la diosa Acera, la madre de todos los dioses, la esposa celestial. En Canaán, el rey era nombrado siervo de él. Imagínense, por Dios, en Canaán, el rey que estuviera gobernando tenía que servirle a este Dios. Esto describía el estatus de los reyes antiguos como ejecutores de la voluntad divina. Este título era visto como un privilegio y como también una carga. Entonces, aquí nos habla de cómo Dagán o Dagón era un dios al que adoraban, y en este caso, en la religión cananea, en todo lo que hacían, estaban adorando a este Dios. Los reyes adoraban a ese Dios. ¿Ve? Por eso es que es importantísimo saber el trasfondo de dónde viene cada uno de estos dioses y por qué gobiernan estos montes. Porque es que no estamos hablando de cualquier Dios. Estamos hablando de una potestad, queridos.
de una potestad. Debemos recordar verdaderamente en qué estamos enfocados, hacia dónde vamos. ¿Saben por qué? Porque en este último tiempo está gobernando este Dios, que al final ahorita lo conocemos como el Dios Mamón, pero sus raíces vinieron de Canaán. Por eso leíamos las raíces de Dagán o Dagón, porque de allí viene esta potestad que está gobernando la economía de todos los países europeos, asiáticos, africanos, americanos, de toda la economía de todos los países, queridos. Y si vamos a mirar, hay algo que viene en un común denominador. Hablábamos de las diferentes bolsas, la bolsa de Bogotá, la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York y así sucesivamente, ¿ve? Porque allí es donde se domina la economía mundial. Pero resulta que para este último tiempo están en este momento instaurando una economía, no varias, una economía a nivel mundial donde todos seremos gobernados por esa economía, donde como les decía yo en el anterior video, nos pondrán una marca y allí cuando pasemos por la máquina donde tengamos ese chip, van a descontar el dinero de donde alguien nos envió o el dinero que ganan por un trabajo que se esté haciendo. Entonces ya no veremos la moneda como tal. Acuérdense que de eso estuvimos hablando el jueves, creo. Ahora, para complicar la incertidumbre, el colapso de la compañía siempre produce efecto de cascada que pueden derrumbar otros negocios. Hablando del 9/11 en Estados Unidos, donde fue tocado Wall Street, las Torres Gemelas, donde estaba funcionando la economía mundial, queridos, es que no era de solamente Estados Unidos, era la economía mundial. Entonces vino un golpe de parte de estos hombres que ya sabemos, era Bin Laden y todos ellos, se nos habla de eso, ¿no? Dentro de los cuales querían tumbar esa economía mundial. Pero esto tiene una connotación espiritual. También les hablé con respecto al testimonio que yo estaba dando de mi hijo y cómo estábamos siendo, ¿cómo se dice?, amenazados y todo eso, queridos. Porque es que todo es lo mismo, todo, tanto en la economía mundial, en la economía de un país, en la economía particular de una familia o de una persona. El que se mueve es el mismo, es el Dios Mamón, es el mismo. Ahora, una estafa o esquema es aquel en el que los inversionistas son atraídos por la promesa de retornos de retornos altos en sus inversiones y lo reciben por un tiempo sin saber que en realidad su dinero no está siendo invertido y el interés que reciben es el dinero pagado por nuevos inversionistas que se han incorporado al sistema. ¿Qué ha pasado? Acordémonos de las pirámides, ¿cierto? Acordémonos de esa figura piramidal. Entonces, los de arriba estaban ganando mucho, ¿cierto? Mientras que los que estaban aquí en la base estaban ganando poco. Pero, ¿cuál era esa economía de la que nos está hablando aquí? Es que entre más personas yo agregue, esas personas son las que van a hacer el cimiento para que yo reciba unos intereses supuestamente del dinero que yo invertí. Esa es una inversión fraudulenta, ¿ve? Y en muchas partes se ha hecho eso. En muchas partes, incluyendo nuestro país,
se ha hecho eso. Aquí lo estamos mirando a través de las pensiones de las personas. Esas pensiones en este momento no, los dineros recogidos durante años se han invertido mal, de tal manera que las futuras generaciones ya no van a tener pensión, porque no va a haber de dónde pagarles, porque no hay una base, porque no hay un dinero que se haya recogido. Entonces, aquellos que están empezando hasta ahora a trabajar no van a alcanzar a tener una pensión, no van a alcanzar, y escasamente se va a poder dar una pensión a los que ya están teniendo pensión. Ahora, siguiendo con este tema, miramos lo siguiente. Lo que es importante recordar es que ningún recurso tiene un valor garantizado. Los metales preciosos, las joyas se atesoran porque son metales escasos. Los diamantes no son valiosos por ser diamantes, sino porque la demanda de los mismos excede la oferta conocida. Las cuentas de retiro, los fondos mutuos, el oro, los diamantes, el petróleo, las acciones, las cuentas bancarias, hasta los bienes raíces, están sujetos a fuerzas más allá de nuestro control que pueden provocar que perdamos todo lo que valoramos. Cuando se ha caído un bien, como digamos el petróleo, se cae el valor del petróleo en las bolsas de valores, inmediatamente la persona que tenga un pozo o le estén dando regalías de eso va a recibir menos dinero, porque se cayó esa oferta. Ahora, la instrucción de Dios para nosotros está en 1 de Timoteo 6:17. Existen buenas razones. Dice, a los ricos, así dice la palabra, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que, dice así, para que la disfrutemos. Cuando el Señor dice que Él nos da todas las cosas en abundancia, nos viene a nuestra mente la palabra Jireh, proveedor, que Él es el que nos provee, Él es el que nos da. Ahora, ¿quién gobierna la economía en la actualidad? La siguiente gran nación que mencionamos en Deuteronomios, que son los cananeos, que acabamos de mirar un trasfondo religioso e histórico, representa a quienes dominan actualmente el monte de la economía. Con frecuencia se llamaba Canaán a la tierra prometida, y esa palabra todavía evoca algún tipo de bonanza material, que fluye leche y miel, ¿cierto? Y también es fertilidad. Cananeo en hebreo puede traducirse como mercader, comerciante y traficante. También como ser humillado, rebajado o sometido. La palabra cana significa ferviente. Juntas, estas palabras forman una imagen de avaricia y pobreza. A la vez de que hay avaricia, pero también hay pobreza. Porque los que van a la cabeza se llevan todo y dejan en pobreza al resto del pueblo, ¿cierto? Los cananeos dentro de este monte están trabajando para que la gente sea demasiado ferviente en su comercio. Dice que y tráfico o sufra pobreza, quizá ambas posibilidades. Los cananeos de la avaricia y la pobreza se oponen a cualquiera que viva bajo la provisión de Dios. Uno de los nombres de Dios, como les dije, es Jehová Jireh, que significa Jehová es mi proveedor. Cuando aceptamos la filosofía de los cananeos o del dios Mamón, en este caso, vivimos bajo la bandera de desesperanza o de la euforia económica. O sea, una es, no hay esperanza, tenemos que ser pobres toda la vida y mirar a ver cómo nos rebuscamos el diario vivir.
Y la euforia de tener muchas riquezas, porque es que tengo mucha plata, porque es que yo quiero esto, porque es que voy a vender esto, porque es que voy a adquirir estas tierras, porque esa es la euforia. Dice aquí, el Señor se deleita en proveer para sus hijos. Los cananeos de este monte se oponen a él y a nosotros por medio de colocarnos bajo la tensión constante de necesitar cada vez más sin estar satisfecho, o a través de producir circunstancias que pongan en peligro la supervivencia misma. Dichas metas se retroalimentan. Con frecuencia el cananeo de la avaricia abrirá la puerta para experimentar otro espíritu cananeo. La pobreza, los mismos espíritus que producen hambruna en África son los que hacen que los del oeste estén perdidos espiritualmente en el materialismo. ¿Quién es el rey de los cananeos? El rey de los cananeos se llama Mamón en la Biblia. Creo que este principado es Mamón o Babilonia. Él, en otras versiones en el español de la Biblia, se traduce como riquezas o dinero. Es Mamón en arameo. Esta palabra es considerada el nombre del demonio de la abundancia, pero más específicamente el de las riquezas deshonestas. Esto es impactante, porque allí están las riquezas deshonestas. Lucas 16:13 nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O estamos con Dios y siendo Él nuestro proveedor, o estamos con Mamón y le servimos a Mamón y a sus riquezas, que son generalmente deshonestas. Mamón lucha por ocupar el lugar que le corresponde a Dios en su vida. Trata de persuadirnos de que Él es la fuente de toda provisión verdadera. Por lo tanto, de toda la paz y felicidad. O sea, si hay provisión, entonces lo que le vende a las personas en la mente es la idea de que si tú tienes dinero, vas a tener paz y vas a tener felicidad. Dos cosas que son totalmente diferentes cuando es Dios el que da la paz y la felicidad. Porque el mundo te puede dar paz, pero es por un ratico. Digamos que hay una persona que es millonaria, pero ¿sabes qué? Puede no tener paz. O esa persona es millonaria y puede llegar a un punto en que por alguna enfermedad se le van todas sus riquezas como agua ahí. O tenga una quiebra y se acabó la paz y se acabó la felicidad por esa quiebra. Muchos matrimonios se han acabado y se han estado acabando por este Dios Mamón. Porque o sea el varón o sea la mujer, el esposo o la esposa, colocan su mirada en las riquezas. Me acuerdo un día que estaba yo teniendo una situación bien difícil con mi esposo en el área de las finanzas. Y yo dije estas palabras, uy no, ya, hasta aquí llegué, ya no más. Ya no quiero más con este hombre porque no hace sino gastarse los dineros y no quiero más esto. Y me habló el Señor y me dijo, tú hiciste un pacto matrimonial, pero lo hiciste, te comprometiste. Y yo, pero ¿cuál es el pacto que yo me comprometí con este hombre? Perdón que les hable así, pero así lo dije. Y ustedes saben que yo hablo clarito cuando me toca hablar clarito. Y no les oculto a ustedes nada, ni la manera como yo me expreso con Dios, ni lo que me está pasando. Porque muchas de estas cosas va a ayudarle a otra persona que está necesitando en este momento. Entonces yo le dije al Señor eso, pero ¿cuál fue el pacto que yo hice con Él? No, el pacto fue contigo y tú eras el que estabas en medio de este matrimonio. Y me dijo el Señor, me dijo, ¿lo quieres votar porque ya no tiene plata? Queridos, así me dijo el Señor. Y no te estoy diciendo una cosa exagerada. Con esas palabras me las dijo.
Me dijo, ay, ¿lo quiere votar porque ya no tiene plata? Recuerda que cuando estuviste en el acto del matrimonio, allí se leyó algo que decía, en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y yo, ay, sí, Señor, tienes toda la razón. Y como yo tengo eso escrito, porque a mí me lo dieron en un pergamino, esas palabras, entonces, claro, fui y busqué las palabras y dije, no puedo echarlo porque sencillamente no tiene plata ahora. Tengo que ayudar, cómo levantar, y Dios me ayudó para levantar en ese momento una situación de escasez muy fuerte que tenía. Y cuando fue la parte de la enfermedad, hace poco, este hombre, mi esposo, no se enfermaba así bueno, no era enfermizo, ni mucho menos. Y en este año, como les dije, yo ya cumplimos 4 meses de esa situación, de la operación de corazón abierto. Y me pongo yo a mirarlo ahí en la cama, dije, recordé otra vez ese pacto en la salud y en la enfermedad. Dije yo, claro, Señor. Y queridos, durante todo 1 mes y medio tuve que hacer todas las cosas, tuve que atenderlo, tuve que bañarlo, tuve que darle su comida, todo, porque esposos no es para un día, ni es para 2, ni es como ahorita las chicas que se casan ahora y al año o a los 2 años ya se están separando porque no pueden con la situación. No, yo soy de las mujeres de antes, donde cuando tú te casas es un compromiso, y no es un compromiso con el hombre, es un compromiso con Dios. Y ese compromiso tenemos que llevarlo hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque el Señor un día, y eso me lo dijo el Señor también, un día ustedes van a estar delante de mí y lo que voy a preguntar es esto: ¿qué hiciste con la mujer que te entregué? Al varón le va a preguntar eso. Y a la mujer le va a preguntar, ¿qué hiciste con el varón que te di? Es delicado, queridos. Y nosotros, cuando a veces no hay dineros o no hay nada, entonces ya estamos pensando en evacuar a la persona, bien sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, porque ya no hay dineros. Y desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de los matrimonios, hay 2 cosas que los está destruyendo: el amor al dinero y el hecho de que haya infidelidad. Porque entonces, ya no me gustó el que tengo al lado, entonces voy a poner mi mirada en el otro que me está haciendo así, me está haciendo cruce de luces, como dicen por ahí. Entonces, ahora lo voy a reemplazar con ese otro que me va a dar más plata, que me va a ayudar en tal cosa, y nosotros nos hacemos unos sueños que a veces ni se cumplen, queridos, o de pronto por raticos, y cuando menos pensamos nos estrellamos nuevamente porque no era así. Quería tocar esto porque verdaderamente el Señor dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Queridos, la palabra es clara, traspasando algunos, se desviaron de la fe. El Señor dice que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Entonces muchos de nosotros nos hemos desviado de la fe. Algunas personas, incluyendo creyentes. ¿Por qué? Por no tener plata. Entonces, como la esposa no le ve plata al hombre, lo va desechando y lo va tirando a un lado. Y queridos, acordémonos de lo que a mí por lo menos me dijo el Señor. Un día van a estar delante de mi presencia y yo les voy a preguntar, ¿qué hiciste con la mujer que te di? Eso se lo va a decir al varón. Y a la esposa le va a decir, ¿qué hiciste con el varón que te di? Delicado, porque Él no nos va a preguntar por el nuevo que está, o por el que va a llegar más adelante, no, Él nos va a preguntar es el que con el cual hicimos un pacto matrimonial. Y por eso dice aquí la palabra en 1 de Timoteo 6:10, para que la busques y la medites. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es lo que quiere el Dios Mamón, que adoremos al dinero, porque al momento que estamos adorando al dinero, estamos adorándolo a Él.
Por eso en el monte de la economía se habla de este Dios o de este principado, que es la potestad del Dios Mamón, del que viene a robar nuestras finanzas. Él mismo hace que en nuestras casas pasen y ocurran situaciones que nos toque gastar lo que teníamos de pronto ahorrado para otra cosa y nos toque gastarla porque ocurrió otra situación. Y eso lo veo yo día tras día, queridos. Él es experto en crear situaciones en las que tengamos que gastar dinero. ¿Ves? Pero eso se da también por culpa nuestra, porque no estamos diezmando. Y aunque muchos estén en contra de eso, yo quiero decirte, tengo testimonio claro en mi vida, claro en mi familia, de cuando las personas han dado su diezmo, ofrenda, primicias, y Dios ha guardado la economía, ha guardado la economía. Y aquí no necesitamos ser judíos o ser levitas o ser rabinos para guardar este precepto, porque escuché la predicación de un rabino con respecto a esto del diezmo, y él dice que si tú quieres preservar tu economía debes diezmar, porque Dios a ellos como nación de Israel les enseñó ese principio, y ese principio no es solamente para Israel, es para todos y cada uno de los hombres de este mundo, y mucho más para aquel que se dice ser creyente en Cristo Jesús. El amor por el dinero es una señal de que alguien está bajo la influencia de Mamón. Si la idea del dinero te produce euforia, uy, queridos, yo sí vi eso. Cuando mi esposo tenía dineros, porque en el año 80 y algo, no voy a decir cuántos, pero fue en los 80, nosotros teníamos almacén de repuestos en el 7 de agosto. Y allí los dineros que llegaban por tulas cargadas de dinero. Parecíamos como si fuéramos que los narcotraficantes que cargaban dineros en tulas o en maletas. Y con nosotros pasó eso. Pero cuando yo iba y miraba a mi esposo, y él tenía un dicho y decía, se tocaba el bolsillo y hacía así, este es mi verdadero amigo. Queridos, no pasaron 2 años y todo se acabó. Le decía, ese es su amigo. ¿A dónde está el amigo ahora? Trabaje y produzca para poder subsanar todo lo que hemos estado debiendo. Y se acabó la amistad con ese amor al dinero. Pero ¿qué era lo que yo veía en él? Cuando él estaba contando los dineros, los billetes en sí, había algo que se asomaba en los ojos de él, que era como una ansiedad, como cuando tú te estás comiendo algo muy delicioso y que no lo quieres soltar ni quieres darle a probar a nadie. Así era el espíritu que lo gobernaba a él por el Dios Mamón, el amor al dinero. Por eso esto acá, donde dice que si la idea del dinero o el producir dinero te da euforia, es porque estás adorando al Dios Mamón. En cierta medida aún se encuentra bajo dicha influencia, o sea, está bajo la influencia de un Dios que solamente todo lo mide por dineros. Dice acá, al final todo eso acabará. El amor al dinero, acabará la confusión, acabarán muchas cosas. Porque todo se quitará. ¿Sabes por qué? Porque viene el deseado de las naciones, el Señor Jesucristo, y Él es el que va a gobernar, y va a gobernar con justicia, de tal manera que todo será equitativo entre todos los que vivamos en ese momento, si estamos nosotros
y sino la nueva generación que va a llegar para ese tiempo. Van a estar regidas por un juez justo, un Dios que sabe gobernar, el mismo Señor Jesucristo, que había venido como siervo, pero que luego llega como rey, como gobernante. Y queridos, se tendrá que quitar el amor al dinero. En la Biblia habla de una futura transferencia de las riquezas. Dice así: comerán la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Lo dice Isaías 61:6. Entonces verás y resplandecerás, te maravillarás y ensancharás tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Isaías 65. Muchos han especulado sobre la manera en que esto sucederá. Algunas personas en la actualidad están levantándose con estrategias apostólicas para decir que es de esa manera. Ahora, de alguna manera, las cosas sucederán de acuerdo a como Dios lo ha estipulado. Y el Señor es el único que tiene la última palabra. Pero también nos dice en 2 de Crónicas 20: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando el Señor trae una palabra profética que dice que Él te va a dar abundantemente, que Él te va a llenar, que Él te va a traer, que Él va a hacer esto o aquello, entonces cree la palabra profética. Porque lo está diciendo no un hombre, lo está diciendo Dios. Dios, el Dios de toda la tierra, te está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí quiero mirar en este momento una palabra profética que tengo acá en este momento. Quiere el Señor mostrarnos que Dios tiene un diseño y un plan financiero de prosperidad para cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice que no solamente es para ti, es para cada uno de nosotros. Él tiene un plan de prosperidad para tu casa, para que tu familia se levante. Él trae cosas grandes y maravillosas, pero nosotros debemos creer. No nos dejemos robar la fe por quien está detrás de esto. Gente que no te conoce, dice así una palabra profética que me dieron hace poco, que este mes de junio era mes de honra. Dice: gente que no te conoce vendrá a ti para bendecirte, para honrarte. La gente cercana a ti te honrará por cosas que tú has hecho en el pasado y que creías que nadie las recordaba. Prepárate, aún gente que no esperas que lo haga te honrará. Yo, dice el Señor, hago un depósito de mi gracia sobre tu vida. Este es un tiempo de honra para ti. Ya no más serás perseguido por el espíritu de la venganza ni de la vergüenza. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Se acuerdan lo que les conté de la situación con mi hijo? Pues esta es una palabra que me regaló un profeta, y esta es la palabra que también quiero compartir para que tú también la tengas. No solamente es para mí, es para todos nosotros. Dice: y conoceréis que en medio de Colombia estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
esta palabra última está en Joel 2, 26 al 29. Queridos, el Señor dice que es un mes de honra, que hay personas que tú le hiciste mucho bien y bueno, de pronto nunca te agradecieron, pero el Señor va a traer que ellos vengan agradecidos y te traigan ofrendas. Eso quiere decir, puede ser en dineros o en especies, no sé de qué manera, pero el Señor va a hacer que lo traigan. Porque lo que tú creías que lo sembraste, eso es lo que pasa con la siembra y la cosecha cuando nosotros espiritualmente la hacemos. Nosotros sembramos y nos olvidamos de la semilla. Pero llega un tiempo en el que empieza el Señor a darnos la cosecha. ¿Por qué? Porque Él necesita que recibamos su cosecha. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, tu misericordia, porque tú eres el Dios poderoso y soberano, porque tú nos has dado riquísimas promesas y cosas grandes que nuestro ojo no ha visto, que no han subido a nuestro corazón, pero que tú dices que las tienes preparadas para nosotros. Así que en este tiempo estamos esperando tu promesa cumplida. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de las palabras que dices. Personalmente yo estoy esperando tu promesa. Y sé que muchas de las personas que me están viendo, que me están escuchando, que me van a escuchar en estos días a través de este en vivo, están esperando la promesa. Así que, Señor, yo te pido que tú les bendigas a cada uno, les multipliques abundantemente, Señor, porque solo tú eres el que tienes palabra de vida eterna y no hay otro más sino tú. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú nos provees para que tengamos alimento en nuestra mesa todos los días. Nos provees para que tengamos un techo todos los días. Muchas gracias, Padre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y tenga de ti misericordia. Que en tu casa esté la paz, el shalom del Señor, que no lo está todos los días ni está en todas las casas. Pero aquel que tiene el Señor, tiene la paz del Señor. En medio de toda tormenta o de cualquier circunstancia. También que el Señor traiga para tu casa una alacena apretada, remecida y rebosante. Eso quiere decir que en tu mercado sea abundante, que tu mercado sea rebosante, que no haga falta nada en tu casa. El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Quiere decir que cada que salgas estarás seguro porque Él va contigo. Cada que retornes estarás seguro porque Él llega contigo. Él va en todo lugar donde tú pisas la planta de tu pie. No temas, solo avanza y cree que Él va contigo y que Él está contigo. Muchas bendiciones, queridos. El Señor les bendiga. Estaremos hablando más en estos días conforme el Señor lo permita, porque pues en este momento tengo una enferma en casa y he estado atendiéndola y por eso no pude, por lo menos el día de ayer, sacar el momento para poder transmitir. Pero aquí estamos nuevamente. No quiero dejar estos temas inconclusos, sino acabar con cada una de estas ideas, de estas enseñanzas, porque nos ayudan a nosotros a ser prosperados. Creed en Dios y creed a sus profetas, dice la palabra. Nos estamos viendo el día de mañana, si así lo permite el Señor. Les habló Luz Estela Yazo de Iglesia y Ministerio Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones, queridos. Estamos nuevamente con ustedes en un día más que el Señor prepara para nosotros. Muchas bendiciones.